Hoy nos convoca esta formación, la formación transpersonal en pensamiento junguiano. Acá, bueno, en la época en que dábamos clases presenciales, acá con una diapositiva donde se lo ve a Jung. Y les voy a contar primero, a mí me gusta cuando voy a tomar un curso saber quién me va a dar la clase, ¿no? Quién es esta persona y desde qué lugar me está hablando. Yo hice la carrera en historia, soy historiador. Me especialicé en tradiciones de sabiduría, luego voy a profundizar sobre esa idea, que es una tradición de sabiduría, y sobre la historia de las mentalidades. Cada época, en distintos lugares del planeta, no se concebía la realidad de la misma manera que la concebimos ahora. La mentalidad de una época no fue siempre igual. Y eso fue algo que me fascinó mucho siempre. Entonces elegí ir por ese lado, y ahí fue donde me encontré con Carl Gustav Jung, por eso hablamos de la formación en teoría junguiana, y empecé a especializarme en ciertas diplomaturas, posgrados en universidades, sobre todo la diplomatura en psicología transpersonal en la Universidad Abierta Interamericana. Pero insisto, yo no soy psicólogo, yo no soy terapeuta. Esto tiene más bien una connotación de clase, de educación, donde evidentemente aparecen herramientas que son terapéuticas, esto termina resultando terapéutico, pero no es el objetivo. Ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Me formé en coaching también, dentro de la formación se dan elementos de coaching, me formé en counseling, consultoría psicológica, que está muy emparentado al coaching, vamos a estar hablando de eso hoy, y también como docente virtual. Eso me parece importante recalcarlo porque frente a la pandemia muchos docentes, excelentes docentes, se han visto frente a la necesidad de estar en un Zoom o de una forma virtual, y la realidad es que hay que aprender a estar del otro lado, hay que algunas cosas a tener en cuenta. Bueno, CEFIT es una institución en Córdoba donde te podés formar como tutor a distancia, digamos, tiene distintos nombres. Así que, escuetamente, ese soy yo. Si quieren saber un poquito más, en la página que les nombraba anteriormente, transpersonales.com, tienen una parte donde, bueno, les cuento un poquito mi historia, mi recorrido, del que inevitablemente les voy a estar hablando hoy a lo largo del desarrollo de la clase. Y acá lo tenemos a Jung. Él es Carl Gustav Jung. Se pronuncia Jung, con I, latina, porque viene del alemán, él era suizo. Si él fuera inglés o norteamericano diríamos Young, pero no, es Carl Gustav Jung. Carlitos, Gustavo, para los amigos, me gusta decir a mí. Mi primer nombre es Carlos, así que es mi tocayo. Y la idea de esta formación es trabajar el pensamiento transpersonal, ahora vamos a definir qué es lo transpersonal, y la teoría de este hombre, un genio, que, a ver, déjenme ver, porque alguien acá me está pidiendo el ID. Bueno, acá, bien. Dame un segundito, me ordeno la pantalla acá. Ay, creo que ahí va. Bien. Él fue un psiquiatra suizo que nació a fines del siglo XIX y murió en el siglo pasado, digamos, en 1960 y algo. Y así que vivió 80 y pico de años. Y él es uno de los precursores de la psicología, ¿no? Él fue contemporáneo de Freud. Ustedes van a encontrar en mucha bibliografía que dicen que Jung fue discípulo de Freud, y en realidad fue un colaborador. Empezaron a elaborar la teoría psicoanalítica hasta que con Freud hay un enfrentamiento, empiezan a no ser compatibles sus teorías. Un poquito lo que vamos a ver es qué caracteriza el pensamiento de Jung y por qué no fue compatible, o en qué cuestiones no fue compatible con Freud. Sabrán que Freud es el padre, se lo conoce como el padre del psicoanálisis, y en general en la teoría de Freud la energía sexual y la sexualidad ocupa un lugar central.
Jung va a discutir esto. Además, Jung ha tenido experiencias con la segunda realidad, o experiencias de conciencia ampliada, o experiencias esotéricas, si quieren. Cuando él elabora su tesis de doctorado, va a ser en relación a los fenómenos paranormales. Él en su libro Recuerdos, Sueños, Pensamientos, que es su autobiografía, cuenta varios de estos episodios, y es uno de los libros con los que trabajamos en la formación. Pero bueno, como él tenía experiencia con esto, tenía el interés de poder explicar desde el lenguaje psicológico estos fenómenos. Freud le va a decir, no, queremos que el psicoanálisis sea reconocido por la comunidad científica, no podemos meternos por esos lados. Yo no te digo que no lo estudies, pero vamos a mantenernos dentro de un margen. Y le hizo incluso prometer, esto se ve en una de las cartas, que iba a mantener la idea de la sexualidad como el núcleo, ¿no?, de la teoría. Bueno, Jung no quiso, y empezó a estudiar lo que yo les nombraba anteriormente, tradiciones de sabiduría, y a ver que todas más o menos hablaban de los mismos conceptos, y los explicó desde el lenguaje psicoanalítico. Les voy a recomendar 2 pelis que solemos ver cuando empieza la formación en la primera y segunda clase, tomen nota. Un método peligroso, se llama una, la pueden buscar en internet, creo que en las plataformas de streaming está en Paramount. Y otra película que está en YouTube, que se llama Te doy mi alma. Bueno, ambas les van a contar, entre otras cosas, un poco el vínculo entre Freud y Jung y Freud, para evitar la cacofonía, la ruptura, y también para ponernos un poco en época. Recuerden que todo esto se va a desarrollar a comienzos del siglo pasado, ¿no?, previo a la Primera Guerra Mundial, donde se dan una serie de características donde la teoría freudiana calzaba perfecto. Luego, con la evolución de la sociedad, quizás empezó a tener más sentido la teoría de Jung que la de Freud. Bueno, es un poquito para que ya lo vayan conociendo a Carlitos Gustavo, ya saben, 2 películas y un libro. Les estoy recomendando, recuerden, Recuerdos, Sueños, Pensamientos. Si a alguien le interesa el PDF, me puede escribir por WhatsApp cuando termina la clase y yo se los paso. Y otro libro, ya que estamos en la parte de recomendaciones, que es con el que hay que comenzar a leerlo a él, junto con su autobiografía, es El hombre y sus símbolos. Un libro muy chiquitito, escrita la introducción por él, y después los distintos capítulos por algunos de sus colaboradores. Y es un libro muy interesante porque es el último libro que él escribió. A él le proponen escribir un libro que todo el mundo pueda entender. Viene un periodista y le dice, escribamos un libro donde usted explique su teoría. Y Jung le dice que no, que estaba trabajando en otras cosas, que no quería, que ya era un hombre grande. Y cuentan, esto está en el prólogo del libro, ¿no?, que cuando él se va a dormir esa noche, sueña que está hablando en una plaza. Y él, que era, digamos, una de las columnas vertebrales, una de las aristas de su teoría, es la interpretación de sueños, ahora vamos a hablar un poquito de eso, sueña que habla en una plaza, entonces lo interpreta el sueño. Yo no estaba hablando en una universidad, yo no estaba hablando para el ambiente académico, yo no estaba hablando para los que saben, estaba hablando en un lugar donde va la gente común, una plaza. Entonces le dice todo esto al periodista y le dijo, este sueño me está diciendo que la parte más esencial en mí quiere escribir este libro y tengo que escribirlo. Y le dice, bueno, la condición va a ser que si vos no lo entendés, lo reescribimos. Y así fue, y al poquito tiempo de editado el libro, él va a morir, y es el libro por el que hay que comenzar a adentrarse en su mundo. Yo hace un tiempito ya que vengo armando un grupo de lectura, por ahí la vi a Estela, que ya formaba parte de un grupo al que pertenecíamos, que bueno, no continuó. Entonces, para no quedarnos con las ganas, vamos a ver si armamos un grupo donde lo podamos leer en profundidad a él. Pero bueno, veremos, eso ya es harina de otra costa. ¿Qué es la espiritualidad? Me gusta empezar por acá porque a veces hay mucho prejuicio respecto a lo que es espiritual. Ya les decía al comienzo que para mí la risa, el humor, es una de las mayores expresiones de espiritualidad, cuando no la uso como un mecanismo de negación, ¿no? En la formación puntualmente trabajamos con un autor que se llama Rubia Vila, y él va a trabajar la espiritualidad como
una facultad mental. Él va a decir, el cerebro está preparado para experimentar lo espiritual. Lo que uno, la forma en que uno defina lo espiritual ya es mucho más personal. Bueno, y va a citar un montón de casos de estudios a partir de que la neurociencia evoluciona y se puede conectar el cerebro a ciertas máquinas y ver su actividad frente a ciertos estímulos. Él va a decir, cuando una persona experimenta un estado de conciencia ampliado, se activa una parte determinada del cerebro. Entonces, por ejemplo, estudios donde se conectan a estas máquinas a monjes budistas mientras meditan, o a carmelitas descalzas, unas monjas rezando el rosario, muestran que en ambos casos hay actividad cerebral en la misma zona. Ahora, cuando uno le pregunta al monje o a la monja qué estaban viendo, qué estaban experimentando, van a relatar algo distinto. Probablemente el monje lo va a ver a Buda y la monja la va a ver a la Virgen. Entonces, lo que experimentemos cuando accedamos a ese estado de conciencia ampliada, de alguna manera es personal, o heredado también, como vamos a ver. Pero depende de la cultura a la que pertenezco. Nadie ve contenidos que de alguna u otra manera no le son propios. Este autor también va a hablar de la segunda realidad, él va a decir ese lugar al que vamos, en estado de conciencia ampliada, es una segunda realidad. Tan real como podría ser la realidad concreta, física, fenomenológica, decimos. Hay una anécdota donde una colaboradora de Jung cuenta que está charlando con Jung y Jung le dice a su colaboradora, tengo una paciente que vive en la luna. Está Marie-Louise Bonfrance, la colaboradora, otra de las autoras con las que vamos a trabajar mucho, dice, no, ella cree que vive en la luna. Y Jung la mira, yo me lo imagino mirando así como por arriba de los anteojos, ¿no? No, vive en la luna. Entonces, cuando ella explica esa anécdota, lo que dice es que lo que le estaba explicando Jung es la realidad psíquica es tan real como cualquier otra realidad. Uno se puede incluso enfermar, ¿no?, por un proceso psíquico. Esta idea que solemos escuchar y leer en redes y vemos se genera realidad. ¿Qué significa se genera realidad? Bueno, cuando lleguemos a la parte de sincronicidad les voy a hablar un poco más de eso. Pero la idea es abordar la espiritualidad como algo práctico, algo concreto, algo cotidiano. Ser espiritual no es flotar a 2 centímetros del piso y no enojarte. Todo lo contrario, es enojarte, pero saber enojarte. Y que el enojo sea luminoso. La espiritualidad no es siempre solemnidad. Hay gente que necesita esa solemnidad para conectar. Pero como les decía, puede ser totalmente divertida. La verdad que yo creo que eso tiene mucho que ver conmigo y es lo que trato de aportar de alguna manera. Bueno, hay mucho para decir sobre espiritualidad, pero les voy nombrando algunas cuestiones esenciales. Elegí esta imagen porque de alguna manera, ahora cuando hablemos de Tao, yo creo que cuando uno está en estado de conciencia ampliada, o está en la segunda realidad, de alguna manera recuerda o vuelve a sentir que es parte de la naturaleza, ¿no? Como que el animal recuerda que el hombre recuerda que es un animal. Y como animal es parte de la naturaleza. Creo que mucho del malestar que nosotros sentimos es olvidarnos de eso y desconectarnos de los ciclos naturales. Por ejemplo, de las estaciones, ¿no? Bueno. Y lo último es que hablamos de estado de conciencia ampliada y no de estado alterado, porque la palabra alterado implica algo que no funciona, está alterado, está invertido. En cambio, ampliado implica que voy hacia lugares donde mi conciencia puede ir, pero no va habitualmente. Es decir, la espiritualidad es prerrogativa de la conciencia. Por eso hay una parte en el cerebro que está especialmente diseñada para que podamos experimentar eso. Bueno, recuerden ir preguntándome por el chat lo que quieran. Los micrófonos los voy a activar al final para que charlemos, pero así evitamos los ruidos de fondo y esas cosas. Jung va a proponer la idea de inconsciente colectivo. Esto también es una de las cuestiones por las cuales se separa de Freud. Él va a decir que, así como nosotros tenemos un inconsciente personal, que se expresa en los sueños, en el arte, en los actos fallidos, en la creatividad, tenemos también un inconsciente colectivo. Un poco la palabra lo dice,
Es el inconsciente de un colectivo, es el inconsciente de una sociedad, incluso es el inconsciente de la humanidad toda. Sería como un acervo, como un archivo, para quienes conocen, por ejemplo, sobre registros akáshicos. El inconsciente colectivo sería ese akasha, serían esos registros donde voy a buscar información que está ahí y que ha sido depositada ahí por todas las experiencias humanas a lo largo del tiempo. Y yo tengo acceso a ese lugar a través de mi propio inconsciente. Entonces, la humanidad toda tiene un inconsciente colectivo, cada cultura tiene un inconsciente colectivo. Ahora esto se los voy a explicar un poco más cuando veamos, les hable un poquito de mitos, de cuentos de hadas. Las culturas se expresan a través de esas producciones artísticas, religiosas, culturales. Y después está el aspecto consciente. Ahora voy a desarrollar un poco más esa idea cuando les hable de intuición. Pero esto es una de las ideas centrales en la teoría de Jung, ¿sí? Hay un inconsciente personal, como nos propone Freud, pero también hay un inconsciente colectivo. Y además, Jung va a decir que ese inconsciente personal no es como el freudiano. El inconsciente freudiano es para decirlo simplemente, un espacio psíquico, o no, el inconsciente es en la psiquis, es el lugar donde van todos los contenidos reprimidos, de los que el yo, el ego, se desidentifica. Por ser traumáticos, o por ser no asimilables, por el motivo que fuere. O sea, no se puede lidiar con eso, se reprime. Jung va a decir, el inconsciente junguiano, si quieren, el inconsciente transpersonal, es como una caja de herramientas, es como un lugar luminoso, donde yo ahí tengo todo lo que necesito para desarrollarme durante el proceso de individuación. Ahora les voy a hablar qué es el proceso de individuación, pero ahora podríamos decir que tiene que ver con un proceso a través del cual yo me completo. Siempre va a estar presente esta idea en Jung de ser un ser completo. Él tenía una frase que decía, prefiero ser completo y no ser bueno. Es una frase muy enriquecedora, porque ser bueno implica seguir, por ejemplo, parámetros socioculturales, una cierta moral. Tengo que ser y hacer de cierta manera. Y para cumplir con lo que la sociedad espera de mí, mando al inconsciente freudiano un montón de cuestiones que considero que van a hacer que no me acepten, no me quieran, etc. Entonces, ser completo implica aceptar algunas cosas que no me gustan tanto de mí, que otros pueden no aceptar, ser bueno. Bueno, dentro del consciente, donde están todas estas herramientas para que yo pueda completarme, hay un aspecto oscuro, que es parecido a la teoría del consciente de Freud, perdón. Y es que Jung va a llamar la sombra. Ahora después vamos a hablar de la sombra. Así que ahí también tenemos otra gran diferencia. Bien, después voy a hablar de vuelta del inconsciente colectivo cuando hablemos de esto. La imagen es un cuadro hermoso, es la pitonisa de Delfos, y me gusta para hablar de intuición. Vital, hay toda una clase en la formación sobre intuición, porque a veces está esta vaga idea de que hay gente intuitiva y gente que no es intuitiva. Todos tenemos esta función psíquica, va a decir Jung. Es una de las 4 funciones dentro de la teoría de Jung. Todos tenemos más desarrollado. La intuición es darme cuenta de algo sin saber por qué. Y es ese darme cuenta de algo sin saber por qué se forma dentro mío, que algo vi, algo olí, algo sentí, algo escuché. Intervienen los sentidos. Por eso la intuición no es algo exótico, algo paranormal. La intuición es una forma de conocimiento. Por eso, a todo lo que es esotérico y paranormal, a veces se lo llama extrasensorial. Porque es algo que yo de pronto puedo saber, puedo predecir, pero no intervinieron los otros. Yo ahora acá estoy dando clase. Estoy prestando atención a la compu, a lo que digo, a lo que ustedes escriben. Como mi atención, no le estoy prestando atención a otro montón de cosas que pasan subliminalmente, más allá de límites. Lo que veo con el rabillo del ojo, o algún sonido que pudo haber llegado y que yo no registré, alguna sensación en la piel. Pero
como sensorial, el inconsciente la procesa. Y eventualmente me la comunica. Llega a algún tipo de conclusión y me la comunica. A eso le llamamos intuición. Y ahí es cuando yo no sé por qué, pero tal cosa. Y a veces, si hacemos un feed, sí, vamos hacia atrás y revisamos, probablemente tuvimos algún tipo de contacto sensorial con eso que intuimos. Ya cuando no hubo posibilidad de contacto sensorial, entonces estamos hablando de algún fenómeno paranormal, y de eso también vamos a ver. Lo paranormal es lo que va paralelo a la norma, es todo lo que la ciencia no puede explicar. Lo paranormal es una rama científica, donde todo lo que la ciencia aún no puede explicar. Hay una frase que me gusta mucho que dice: nada va en contra de la naturaleza, solo en contra de lo que podemos explicar de la naturaleza. Eventualmente la ciencia va a explicar cosas que hoy no podemos. Así que me parece que esa es una linda forma, un lindo lugar de donde partir para darle contenido a todo lo que estudiamos, porque si no, muy fácil empezamos a volatilizarnos y todo es inexplicable, y no. Sí hay cosas que son inexplicables, hay misterios de la vida frente a los que nos tenemos que reír, pero eso no quiere decir que no tengan una posible explicación eventualmente. Hoy la tenemos. Así como la ciencia en su momento no conocía el átomo, qué sé yo. Me estaba acordando de las cosas que quería decir y se me fueron, pero porque hay tanto de que hablar y que ya habrá oportunidad. El concepto de sincronizar, lo deben haber escuchado por todos lados, siempre es tan difícil de definir. Este es otro de los temas que vemos en la formación durante toda una clase. Trabajo con un libro que se llama Dave Pitt. Él es un científico que se dedicado a estudiar la física. Tenemos que entender que hay dos, dentro de la ciencia, y esto es relativamente nuevo, hay dos formas de observar la materia. La que conocemos todos, la física, la química, los fenómenos físicos, la materia en su expresión concreta. Y la física cuántica, que estudia la materia en su misma expresión, las partículas subatómicas, protones, electrones, neutrones, y cómo se comportan cuando son observadas. Y parece que las leyes de la física mecanicista, física química newtoniana, la que aprendemos en la secundaria, no aplican cuando la materia está expresada en su mínima cantidad, en lo subatómico. Todas esas teorías van a ser tomadas por psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas de la época y aplicadas al inconsciente. Ellos van a decir, el inconsciente también se compararía como la materia cuántica, como la materia subatómica. Y entonces elaboran una serie de teorías que iremos desarrollando en las clases, que algunas parecen descabelladas, se van riendo científicamente continuamente y se van mejorando y se van siempre acercando un poquito, a veces se desdicen, pero se desdicen para acercarse un poquito más a la verdad. Y acá, en este contexto, es que entra el concepto de sincronicidad. Y la podemos definir fácilmente como la coincidencia de dos hechos o más que no tienen relación de causa y efecto. La causa y efecto es hacer algo y que suceda otra cosa. Si yo empujo algo, eso se cae. Hay una causa, hay una efecto. Pero a veces nos pasan cosas en nuestra vida cotidiana que coinciden, otros nos dejan como recalculando, ¿no? Los ejemplos que se suelen dar, más básicos: pensé en vos y me llamaste, estoy estudiando, qué sé yo. Si quieren, cuando abrimos micrófonos me ponen una sincronicidad. Pero esta teoría lo que va a decir es que de alguna manera misteriosa hay una correspondencia entre lo que estamos nosotros interiormente, entre algún proceso psíquico que estamos tratando, y decía, hay una relación de eso y algo que está sucediendo afuera. Un poco de explicar. Esta imagen es una ilustración rojo, y me transmite esta imagen, esta sensación. De alguna manera atraviesa a este personaje. O lo que está pasando dentro de este personaje atraviesa lo que está sucediendo afuera. Entonces, hay distintos niveles para definir una sincronicidad, ¿no? Como una cuestión del interior en el mundo externo. Como el hermetismo habla, y yo les decía, y una tradiciones de sabiduría, como es adentro es afuera, como es arriba abajo, tanto que lo hemos dicho por ahí, tiene que ver con esto. Y después tenemos explicaciones a nivel cuántico. Les recomiendo otra peli, si quieren, tomen nota. La vamos a ver durante la formación de los dos modos. Está en YouTube y se llama ¿Y tú qué sabes? Seguramente la vieron porque fue como un boom.
¿Y tú qué sabes? No sabes, explica un poco cómo es este universo cuántico. Así que esta es otra de las cosas que vamos a ver en profundidad, porque aparte nos ayudan a explicar por qué de pronto el tarot puede hablarnos de alguna cosa que esté sucediendo o que vaya a suceder. ¿Por qué en la carta astrológica, cuando no hay fuente? Si alguno de los libros que nombro les interesa, cuando termina la clase me escriben y se los paso por WhatsApp. Acá tenemos otra ilustración del libro rojo de Jung. Es un libro que Jung escribió imitando los libros medievales, con sus ilustraciones y con sus iluminaciones. El otro gran tema de la teoría junguiana son los arquetipos. De hecho, y ahí me acordé lo que les quería decir, que se los tendría que haber dicho al principio, una de las maneras de llamar a la psicología de Jung es psicología arquetípica. También se la llama psicología profunda, psicología analítica. Y no es precisamente psicología transpersonal. De hecho, yo no encontré que Jung haya hablado de lo transpersonal per se. Esto era lo que les quería decir. Cuando ustedes investiguen por su cuenta qué es la psicología transpersonal, van a encontrar que no hay mucho acuerdo. Yo hoy les hablaba de la espiritualidad y el estado ampliado de conciencia. En la década del 60, con el auge del LSD, esta sustancia sintética desinhibidora de ciertos neurotransistores, te hace alucinar, de la misma manera que te hace alucinar la toma de ayahuasca, de peyote, etc. Pero es una sustancia sintética, creada en laboratorio. Bueno, hubo toda una cuestión política, aparentemente en Estados Unidos se prohibió, pero muchos psiquiatras estudiaron lo que la gente experimentaba durante los efectos del LSD. Y ahí nace la idea de lo transpersonal, porque ese lugar al que voy, cuando la conciencia se amplía, va más allá de la persona, es transpersonal. Y la persona es nuestra personalidad. Después les voy a hablar de eso cuando les hable de la máscara, la esencia y la sombra. Entonces, a veces, cuando uno hace un curso de psicología transpersonal o lo que fuere, bueno, se trabaja con estados de conciencia ampliada, consumiendo alguna sustancia por lo general orgánica, alguna planta, o haciendo ejercicios de respiración, ejercicios yoicos, muchas veces hiperventilándose. La explicación más lógica es esa, me hiperventilo. Ahora, lo que veo cuando estoy hiperventilado o cuando voy a esa segunda realidad son imágenes. Y esto es algo sobre lo que Jung hace mucho hincapié. Yo trabajo con las imágenes psíquicas. Y las imágenes psíquicas son representaciones de arquetipos. Y acá estamos en este tema. Etimológicamente, arquetipo significa modelo original. Nosotros no podemos acceder a un arquetipo o ver un arquetipo. Es como una idea, nos tendríamos que meter en la filosofía para hablar de eso. Tampoco son ideas, porque Platón nos hablaba del mundo de las ideas, donde estaban los arquetipos. Jung va a decir, a falta de mejor palabra, no es una palabra que a mí me guste mucho porque se la suele usar tanto para un barrido como para un fregado, ¿no? Entonces uno enseguida habla de energías. Bueno, ¿qué son las energías? Pero para empezar a entender que es un arquetipo, podríamos pensarlo como una energía, que se expresa a través de una imagen. Vamos a los ejemplos porque si no, no se va a entender nada. Y me parece que el arquetipo del guerrero es muy gráfico. Lo primero que les va a pasar es que cuando yo les nombre un arquetipo, van a intuir de qué se trata. Yo no se los tengo que explicar. Yo ya les nombré el guerrero, seguramente tienen algo en mente. Seguramente les viene una imagen. Si la pueden captar, quédensela. Pero si les hablo del arquetipo de la madre o del arquetipo del padre, también. Ahora, lo interesante es que lo que pudo haber visto Estela cuando yo dije guerrero es distinto a lo que vio Isa cuando dije guerrero. La imagen que se viene, y cuanto más entrenado estoy y más en contacto estoy con mi inconsciente, más fácil me resulta ver la imagen, es diferente. El arquetipo es siempre el mismo.
La representación del arquetipo es distinta. Ejemplo, el guerrero. Decíamos que cada cultura tiene un inconsciente colectivo. En ese inconsciente colectivo están los arquetipos. Si el inconsciente colectivo fuera un edificio, los arquetipos son los ladrillos. ¿Cómo se expresan? Se expresan a través de imágenes, y esas imágenes cada cultura las ha convertido en arte, pinturas, esculturas, o en arte a través de un mito, una epopeya, un cuento, una historia, una religión, un ritual. Tomemos el caso del guerrero y los griegos. Los griegos, ¿cómo expresaron el arquetipo del guerrero? Bueno, de varias maneras, pero dentro de su mitología había sobre todo dos arquetipos asociados, dos dioses, dos divinidades asociadas a la guerra. Ares, o Marte, y Atenea, o Minerva. Ambos representan la guerra y representan dos aspectos distintos. Ares, que era un dios no querido por los griegos, representaba los estragos de la guerra, la peste, la muerte, la destrucción. Atenea era la parte racional, estratégica de la guerra. La guerra necesaria, inevitable. Eso ya nos habla de cómo este pueblo vive el arquetipo del guerrero. Pero si yo me voy a estudiar la cultura viking, me voy al norte, y veo cómo los vikings han expresado a través de su cultura el arquetipo del guerrero, voy a ver que la moral vikinga, lo que para el vikingo estaba bien, lo que era deseable, era morir en la batalla. Vivo para batallar. Quiero morir en la batalla para ascender con una valquiria al Valhalla y vivir de guerra en festín. Y después de guerrear morir y volver a despertar y comer en un festín. Y la forma en que se constituyó, y uno va a decir se consteló el arquetipo, es distinta. Y así como cada cultura la consteló o la configuró de forma distinta, nosotros personalmente también. Pero antes de ir ahí, un último ejemplo. Si yo voy a estudiar el arquetipo del guerrero en Japón, va a aparecer el samurái. Y no es un guerrero que produzca estragos como Ares. No es un guerrero que viva para matar como los vikingos. Es un guerrero que vive bajo un férreo código de honor. No puede matar o no puede batallar si la acción no tiene un correlato con su código de honor. Y de hecho, si falla a su propio código de honor, probablemente se va a suicidar o va a cometer harakiri, va a sentir una deshonra. Fíjense, 3 o 4 maneras muy distintas de vivir una misma energía. Ahora, ¿qué nos pasa a nivel personal? Que esto es mucho de lo que yo estuve trabajando en los fogones. Ahora, por ejemplo, estamos los miércoles, les contaba, con arquetipos, divinidades y mitos, y justamente estudiamos de qué forma se da, para que no sea tan abstracto, ¿no? El dios Marte, el dios Thor, el samurái, no. ¿Cómo se da en mi vida cotidiana esto? Bueno, un guerrero, describiendo lo que hace un guerrero, yo puedo empezar a entender ese comportamiento que está presente en todo ser humano por el simple hecho de ser humano. Puede ser la pelea, puede ser la agresividad, depende de cómo esté configurado el arquetipo en mí. Pero de forma luminosa, decimos, el arquetipo me permite, el arquetipo del guerrero me permite ir por lo que quiero, tener iniciativa, poder poner límites claros, decir esto no lo quiero. Entonces, ese arquetipo de forma equilibrada, bueno, me permite ir por lo que quiero, me permite poner un límite, me permite saber cuáles son mis propios límites también. Pero los arquetipos no se dan en estado equilibrado necesariamente. Se dan en sombra, y cuando están en sombra pueden estar por exceso o por defecto. Vamos con 2 ejemplos y se va a entender. Si yo tengo por defecto el arquetipo del guerrero, es decir, me falta guerrero, me cuesta poner límites, soy una persona que de pronto está haciendo lo que los demás me piden aunque no tenga ganas, cuando me quiero acordar estoy donde no quiero, o estoy con quien no quiero, o estoy haciendo lo que no quiero hacer. Entonces es fácil entrar de pronto también en algún vínculo donde haya cualquier tipo de abuso,
porque no hay una capacidad de poner límites sanos. Pero tenemos el otro extremo. Tengo demasiado guerrero, me peleo con todo el mundo, pongo tanto límite que me aíslo, estoy solo. No sé comunicar algo sin agredir. Y cada uno podrá ir pensando distintos ejemplos. Lo mismo pasa con la madre, que tiene mucho que ver con el cuidador. Una madre equilibrada se cuida a sí misma y cuida al otro. Cuando está por defecto, le falta quizás cuidarse a sí mismo o cuidar de otros, no empatiza con las necesidades de otros. Y cuando está por exceso, cuida por demás, inhabilitando a la persona. Hace todo por amor, deja que yo lo hago, te dice, ¿no? Y esa persona, un hijo suele ser, ¿no? No aprende a valerse por sí mismo porque mamá resuelve todo, ¿no? Bueno, en general el arquetipo de la madre tiene más que ver con la nutrición del mundo emocional y el arquetipo del padre con las estructuras y con las herramientas a través de las cuales me desarrollo en la vida, ¿no? Así que los arquetipos los vamos a poder encontrar en el arte, en la religión, en la cultura, pero también en nosotros y también en nuestros sueños. Que de sueños les voy a hablar luego. Jung va a hablar del proceso de individuación. Individuación significa no poder dividir. Nosotros en la primera mitad de nuestra vida nos dividimos. Nos dividimos porque, como les decía, a veces para que el otro me quiera, desarrollo ciertas cualidades que no me son tan naturales y me guardo otras que no quiero expresar porque siento que no me pueden querer. El ser humano, incluso biológicamente, si no es amado y aceptado, no sobrevive. Entonces este es el mecanismo psíquico para sobrevivir. Entonces, todo lo que no acepte de mí, que probablemente en la infancia se expresa de forma espontánea, va a ser colocado en la sombra y va a constituir el arquetipo de la sombra. Y para que la sombra se quede en la sombra y no salga, necesito desarrollar una máscara. Máscara en inglés se dice persona. Persona en griego significa máscara. Era una máscara que se ponía en el teatro con una especie de embudo a la altura de la boca que proyectaba el sonido para que llegara bien, ¿no? La máscara es lo que yo le muestro al mundo y lo que durante la primera mitad de mi vida me creo que soy. Es casi inevitable no identificarte con la máscara. Vivimos en una sociedad donde nos presentamos como soy médico, soy médico, soy profesor. No digo mi profesión es médico. Las profesiones son un buen ejemplo de cómo nos identificamos. Soy madre. Estoy viendo a una acá que el primer día que se presentó en clase dijo, soy una abuela y... No, sos Isabel. Se ríe. Me encanta porque como está silenciada no va a poder hablar, así que voy a aprovechar para tirar en directo. Bueno, pero nos pasa cuando no está mal, no está mal. Es decir, el desarrollo de la máscara es necesario, necesitamos esa máscara, porque necesitamos vivir en sociedad. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo es darnos cuenta de que la tenemos puesta y poder usarla cuando la necesitemos, en vez de tenerla oxidada. Hay un libro que es un poco naif, pero me da ternura y mi mamá lo amaba, que es El caballero de la armadura oxidada. Así que bueno, ahí tienen otro más para anotar, que tiene que ver con esto. A veces la máscara está acá oxidada y me olvido que me la puedo sacar. ¿Mm? Entonces una cosa es estar en función y yo vengo hoy acá a dar una clase y bueno, me comporto de una determinada manera, pero con mis amigos soy de otra. Y yo en alguna época pensaba que eso me hacía incoherente, me hacía falso. Después me di cuenta que yo tengo todos esos aspectos dentro mío. Y esta es una gran premisa del pensamiento transpersonal. Estamos habitados por múltiples yoes. ¿Mm? Hay un Fer guerrero, un Fer cuidador, un Fer loco, un Fer mago, ¿Mm? Hay un Fer profe, hay un Fer hermano. Pero en todas esas funciones hay un elemento esencial en común, y ese es el arquetipo de la esencia, del sí mismo, del ser esencial. Cuando Jung empieza a estudiar tradiciones de sabiduría, dice, todas hablaron de ese núcleo. Él lo llama self, sí mismo, esencia, para despojarlo de toda cuestión teológica.
que nadie venga a decir que era una cuestión religiosa, no. Y esto que les voy a decir ahora es otro de los fundamentos de la teoría de Jung. Jung dice, yo hablo de imágenes psíquicas. Yo no discuto si Dios existe. Eso se lo dejo a la metafísica. Lo que yo postulo en mi teoría es que todo ser humano tiene una imagen de Dios en su psiquismo. Si Dios existe o no es otra cuestión. Después en una entrevista le preguntan, ¿usted cree en Dios? Busquen porque hay un montón de entrevistas muy interesantes en YouTube, que en la formación se las voy pasando, ¿no? Pero hoy con que pongan entrevista de uno, el periodista le pregunta, ¿usted cree en Dios? Y uno lo mira y le dice, no, de ninguna manera. Yo sé que Dios existe, no creo que Dios existe. Es una certeza, ¿no? Pero bueno, en su teoría, en sus escritos, él habla de la imagen de Dios. Hay una imagen del guerrero, hay una imagen de la madre, hay una imagen del padre. Y nosotros tenemos toda una dinámica que él llama proceso de individuación, que tiene que ver también con el viaje del héroe, del que habrán escuchado hablar, con el que vamos a trabajar cuando lleguemos a la parte de Tarot. Yo voy a la sombra a buscar esos aspectos de los que estoy desidentificado, pero que son míos, y que los necesito para completarme. En el proceso necesito darme cuenta de cuál es mi máscara, y no destruirla, ni nada, al contrario, agradecerle, porque la verdad que sin máscara no funcionamos, pero saber que puedo tener todas las máscaras que quieras colgadas en la pared, e ir poniéndomelas de acuerdo a lo que cada situación me pida, de una forma auténtica. La máscara tiene que estar en consonancia con lo esencial. Si no, sí soy falso, si no, sí no me soy fiel a mí mismo. Hay una manera de ponerte cada máscara desde un lugar auténtico. Esta es una de las clases principales, son varias clases, es un proceso no solo teórico, sino que práctico. Vamos a hacer varias actividades súper interesantes, vamos a trabajar con nuestro propio entorno. La propuesta va a ser que tengan ciertas charlas con gente cercana a ustedes. Yo lo disfruto un montón esto, es una de las cosas que más me gusta. La sombra, puntualmente, les voy a ir tirando un tip. La sombra puede ser colectiva también, por esto esta imagen, ¿no? El autor de estas imágenes también es un genio, se llama Matteo Afanotti. Busquen porque tiene unas imágenes increíbles. A veces cuando nosotros estamos con un grupo de personas somos capaces de hacer cosas que no haríamos solos, cosas terribles, digo, ¿no? Eso tiene que ver con la sombra colectiva, pero bueno, no me voy a meter mucho con ese tema hoy. Para que vayan saboreando su propia sombra, un ejercicio que pueden ir haciendo, que es lo que vamos a trabajar en profundidad en la formación, es pensar en alguna persona que los irrite muchísimo. Y cuanto más lejana sea esa persona, mejor. Si es alguien de la tele, algún político, algún famoso. Si es alguien que vi 2 veces en mi vida, o compartí una clase, o entró un día al negocio y me cayó mal, y me doy cuenta que no tiene ningún sentido que me caiga mal, porque no me hizo nada, ahí está la sombra. Pero tiene que ser un sentimiento que los desequilibre interiormente, los saca del eje. Y anoten en un papelito 2, 3, 4 palabritas que describan qué es lo que les molesta de esa persona. Si quieren, después cuando abrimos micrófono lo compartimos. Esas cualidades, de alguna manera, ustedes las tienen que incorporar de forma luminosa. Les voy a dar un ejemplo que es muy gráfico. Si a mí me molesta la gente egoísta, pero me molesta al punto de que, como les digo, me altera el equilibrio interior, ¿cómo ilumino el egoísmo? Me puedo preguntar, ¿qué me aporta el egoísmo? ¿Qué me aportaría el egoísmo? Y de pronto podría decir, bueno, no es que es egoísta, es una persona que se prioriza. Quizás el otro es egoísta, mezquino, narcisista y realmente pisa al que está tirado en el piso. Eso no importa. Porque lo que importa es lo que me produce a mí adentro. Entonces, si realmente me molesta mucho alguien egoísta, al punto de que me altera mi interior, yo tendría que empezar a preguntarme si me priorizo, si me pongo en primer lugar, o si estoy todo el tiempo, ¿no?, postergándome y viviendo en pos de otra persona.
Esto no es tan lineal como se los estoy diciendo acá, por eso le dedicamos tantas clases en la formación. Cada sombra tiene su matiz. ¿Mm? Pero, en general, esa es más o menos la estructura dentro de la cual funciona esto. El otro gran tema es la pareja interior, el ánima y el animus. Todos nosotros tenemos una imagen de lo femenino y una imagen de lo masculino. Y cuando hablamos de femenino y masculino, hablamos de lo arquetípico, hablamos de yin-yang, no hablamos de géneros. De hecho, la idea es trascender lo genérico. Tanto hombres como mujeres tienen ambas energías. ¿Mm? Y tienen una dinámica entre sí. En esta clase lo que hacemos es trabajar esa dinámica. Trabajamos con un psicólogo argentino, Norberto Levi, precursor de lo transpersonal en la Argentina. Él desarrolló una visualización muy interesante. Vamos a hacer esa visualización y vamos a ver cómo es nuestra ánima, cómo es nuestro animus, qué relación tienen entre ellos. Y vamos a empezar a ver que probablemente las parejas que hemos tenido en nuestra vida responden a la dinámica que esta parejita que tenemos adentro tiene. La tarea consiste en hacerla dialogar, en entender que son uno, que tienen que trabajar en equipo. Norberto Levi habla del equipo funcional, porque si uno no lo logra, ninguno lo logra. Donde uno no quiere, dos no puede, me decía mi ex cuando discutíamos. Así que es súper interesante. Ahora voy a hablar de otros temas y voy a retomar esta idea. Pero todos tenemos una mujer interior y un hombre interior. Y no es que en las mujeres está más fuerte la mujer interior y en los hombres el hombre. Hay hombres con una mujer interior predominante y hay mujeres con un hombre interior predominante. Nuestra cultura tiene un hombre predominante, por lo cual, sin importar nuestro género, en general, ponderamos las cualidades masculinas, que tiene que ver con hacer mucho, con estar ocupado. Si yo te pregunto quién es, dame una señal de que alguien es exitoso. Ah, tiene la agenda llena, no para un minuto, está siempre cansado. Esas son las cosas que llamamos masculinas, ¿no? O yin, la acción, el movimiento. La receptividad, la intuición, la emoción, culturalmente no están tan ponderadas. Entonces, no le voy a andar diciendo a nadie, hoy me quedé todo el día tirado en la cama. Siento hasta culpa por hacer eso. Estoy generalizando un poco para que se entienda la idea, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a tratar yo a mi mujer interior si no me permito descansar, si no me permito expresar mis emociones? Ya pueden ir imaginándose cómo es la dinámica de esta pareja adentro, cómo la trata él a ella y qué actitud adopta ella frente a eso, y cómo eso lo proyectamos en todas, yo les dije las parejas, ¿no? Pero también nos pasa en el laburo, nos pasa con cualquier vínculo. ¿Mm? Así que, tema central, centralísimo. Bueno, una vez que en la formación hemos visto los principales conceptos transpersonales, ¿no? Espiritualidad, sincronicidad, inconsciente colectivo, arquetipo, y después trabajamos los principales procesos, el proceso de individuación, máscara, esencia y sombra, y trabajamos con el proceso de la pareja interior, ya nos adentramos en el mundo de las tradiciones de sabiduría. La etimología de tradición es algo así como lo transmitido. Entonces son sabidurías, son conocimientos transmitidos a través del tiempo, que en general giran en torno a los grandes misterios de la vida, la muerte, la vida, el amor. Y nos dan claves sobre cómo vincularnos con eso. Entonces, vamos a ver algunas tradiciones de sabiduría, vamos a trabajar, como estamos haciendo ahora en los fogones, con las divinidades que nos habitan. Vamos a repasar un poquito el mito de cada una de las divinidades y tratar de entender cómo están en nosotros. Acá está Afrodita, por ejemplo, Venus. Quien tiene mucha Afrodita, mucho Venus, es una persona muy sensual, bella, en general, estereotipando un poco, ¿no?
Es gente que jamás la vas a ver con los ruleros puestos y si le sale un granito en la nariz no va a ir a la fiesta. ¿Mm? Ahora, si me falta Afrodita, me voy a poner lo primero que encuentro, voy a andar desalineado, no voy a conectar con mi propia sensualidad, no voy a tener la capacidad de seducir. Si tengo demasiada Afrodita, vivo para seducir, y si no gusto me muero. Bueno, fíjense qué importante entender de qué manera se expresan en nosotros. ¿Mm? ¿Para qué? Para decir, bueno, necesito darle más lugar a este arquetipo. O necesito darle menos lugar. ¿Mm? Porque me doy cuenta que, por ejemplo, un caso extremo, solo me siento mujer si soy deseada, lo cual implica que no puedo ser madre, no puedo ser estudiante, no puedo ser trabajadora. ¿Mm? Por ejemplo, por poner miles de ejemplos, porque esto está lleno de matices. Y las divinidades que nos habitan están dentro del concepto de la mitología. Vamos a trabajar la mitología como una tradición de sabiduría y el mito como una herramienta o técnica transpersonal. ¿Mm? Los mitos nos cuentan historias, al igual que los cuentos de hadas, que nos enseñan cómo vincularnos con el proceso de individuación. Siempre en estas historias voy a un lugar oscuro a enfrentar un monstruo y a conseguir un tesoro o rescatar a alguna persona. Eso es lo que hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana cuando viajamos a nuestra propia sombra a buscar esas cualidades que no nos permitimos expresar. Yendo al caso anterior, si me molesta la gente egoísta, ¿yo qué tengo en sombra? El priorizarme. Entonces cada vez que me priorice me voy a sentir egoísta y voy a sentir mucha culpa. Cuando yo voy a lo profundo de la cueva y me enfrento al dragón, me doy cuenta que el dragón, como en muchos cuentos de hadas, tenía una astilla clavada en la pierna, en la pata, se la saco y se vuelve mi amigo. Porque la sombra es mi amigo. Con una amiga solíamos decir, tu peor parte es tu mejor parte, pero no te das cuenta, porque la ves como un monstruo cuando en realidad es un aliado. Bueno, en los cuentos de hadas esto aparece todo el tiempo. Si el cuento de hadas termina mal, me está enseñando cómo no vincularme con el proceso de individuación. Si termina bien, me está enseñando qué cosas tengo que hacer. Bueno, podríamos hablar horas de los cuentos de hadas, así que ya iremos viendo. Tao, dentro de las tradiciones de sabiduría, vamos a ver Tao. El Tao que se puede definir no es el Tao, dice el Tao Te Ching, que es el libro por excelencia, del taoísmo filosófico. Hay dos taoísmos, hay un taoísmo religioso, con ceremonias, con alquimia. Bueno, nosotros vamos a ver todo lo previo a eso, de dónde viene, y él es Lao Tse, o Lao Tzu, el referente. Se discute si existió o no, y no te puedo decir lo que es el Tao, pero, para que te hagas una idea, es una filosofía china, es una forma de vivir la vida, es una tradición, y nos recuerda que somos naturaleza, nos recuerda que todo es parte de un proceso que cambia todo el tiempo, y que va totalmente en contra del pensamiento racional. En el Tao uno va a encontrar frases como el que nada hace, nada tiene por hacer, porque ya todo ha sido hecho. Y ¡pum! Te vuela la cabeza, porque que un occidental explique eso, porque nosotros entendemos todo en términos de dualidad. Si esto está bien, esto está mal. Si esto es frío, esto es caliente. Si esto es luz, esto es sombra. Y el Tao nos va a decir que todo es lo mismo, en continuo cambio. Es muy difícil entenderlo, pero la idea en estas clases de Tao va a ser experimentarlo, aproximarnos, meternos en la cultura china, ver cómo es su escritura, cómo es su mitología, para poder empezar a entender cómo es esa cabecita, del mismo modo que ellos no nos entienden a nosotros, ¿no? Y para cerrar esta temática, aclarar una cosa: Occidente opone o contradice, y cuando contradice,
uno de los polos siempre termina siendo maltratado. Porque si esto es bueno, entonces necesariamente el otro es malo. Y si es malo, no lo quiero, no lo deseo, lo rechazo. Y ese es el origen de todos nuestros problemas. Hasta de enfermedades. Cuando uno va a hacer medicina china, ese es el principio de los chinos, ¿no? Exceso de yin, exceso de yang. Bueno. Pero el problema es que nosotros siempre vamos a considerar que una de las partes es mala. Esto nos desafía a que cuando se nos presenta un problema en términos de una cosa o la otra, veamos el camino de en medio. Bueno, es maravilloso. Esto es como un poco el cierre del primer nivel, donde vemos, ya les dije, los principales conceptos transpersonales, los principales procesos transpersonales y las tradiciones de sabiduría. Ya después de acá, entramos al segundo nivel, que tiene que ver con los lenguajes simbólicos. En el segundo nivel vamos a ver interpretación de sueños, astrología, tarot, numerología e I Ching. I Ching lo vamos a ver junto con Tao. El I Ching es un oráculo, vamos a decir, también chino, pero bueno, a veces el orden en el que doy las clases cambia dependiendo de mis ganas. ¿Para qué les voy a mentir? Bueno, vamos a ver interpretación de sueños, y está dentro de esta parte de la formación que yo llamo lenguajes simbólicos, porque los sueños son un lenguaje simbólico. En los sueños aparecen imágenes. Dependiendo de la persona, a veces aparecen voces, aparecen sensaciones, pero por sobre todo son imágenes. Algunos sueñan a color, otros sueñan en blanco y negro, otros sueñan mixto. Cuando digo eso, la gente se suele sorprender. Pero partimos de la base de que el sueño es el soñante. Así como también un cuento de hadas puede ser el lector, el mito puede ser el lector, cada personaje que está en el cuento es un aspecto mío. En el sueño, en líneas generales, cada lugar, persona y objeto que aparece, o cualquier cosa que aparezca, por si me estoy olvidando de decir algo, soy yo. Supongamos que sueño con mi vecina la gritona, y la veo en la calle gritando y pasa un camión y la revienta. No voy corriendo a avisarle a mi vecina que soñé que vamos y se va a morir. Que puede pasar, ahora les voy a hablar de eso. Pero partimos de la base de que esa vecina gritona es mi aspecto gritón. Mi inconsciente sabe que mi vecina grita y la elige como imagen en el sueño para mostrarme mi aspecto gritón. Y como en el sueño está siendo aplastada por un camión, yo podría preguntarme, ¿hay algo en mí que quiere decir algo y está siendo llevado puesto, está siendo aplastado, está siendo atropellado? ¿No estoy diciendo algo y está tan harto que lo que quiere es gritar? Esa sería la base a partir de la cual interpretaríamos los sueños. Después me puedo preguntar sobre los detalles, qué calle era la puerta de mi casa, la casa de mi infancia, mi casa actual. Todo me va a ir aportando información. Y es un arte. Tenemos una técnica, tenemos un método, pero que es solamente una guía. Después, claramente hay tipos de sueños, los vamos a ir viendo. Estas son clases muy prácticas, cada uno de los alumnos va a traer un sueño y lo vamos a interpretar entre todos. Yo los voy a guiar, pero la idea es interpretarlo entre todos. Y vamos a hablar luego, como les decía, va a haber toda una clase donde vamos a hablar de lo paranormal y lo extrasensorial. Y ahí vamos a empezar a ver, che, soñé esto y se cumplió. Bueno, vamos a evaluar primero si pudiste tener algún tipo de contacto sensorial con esa experiencia, aunque no te hayas dado cuenta. Un ejemplo que suelo dar en clase. Bueno, sueño que me caigo de mi silla mecedora. Y al otro día me despierto y me senté en la silla y me caí. Se partió la silla a la mitad. Bueno, ¿fue un sueño premonitorio? Quizás sí, pero primero agotamos otras instancias. Porque pude haber escuchado
algún crujir especial, o un tornillo que se haya partido. Mi inconsciente registró ese sonido, mi parte consciente no, y en el sueño me avisó. Bueno, no hubo posibilidad de que yo escuchara, viera, sintiera, no hubo ningún sentido, y soñé, yo he tenido sueños de ese estilo. Bueno, ahí ya mucho no podemos explicar, pero sabemos que puede pasar. Pero hay matices en el medio, porque hay sueños que son arquetípicos, sueños, por ejemplo, donde soñaste con alguna diosa que no sabías que existía, y vas a investigar si resulta que era la diosa de la muerte, y eso es arquetípico, porque ahí aparece un arquetipo que no conoces. También puede ser que de chico hayas leído un cuento y te haya quedado la palabra resonando. Bueno, la idea es poder matizar eso, pero por sobre todo, y yo les aseguro que cuando viene el significado de un sueño, les cae una ficha, es una sensación increíble. Es un insight, una mirada hacia adentro, un darse cuenta. Es muy aliviador. También vamos a ver algunas técnicas para que puedan recordar los sueños, aquellos que no lo pueden recordar. Vamos a ver técnicas para registrarlos, técnicas para interpretarlos. Siempre el simbolismo es personal, no existe el diccionario de sueños, no busquen en internet porque los desvía del objetivo. Sí pueden, cuando aparece un símbolo, una vez que vieron qué representa para ustedes, investigar y utilizar la técnica de ampliación del símbolo de la que hablaba Jung, y si soñan con un gato, ir a un diccionario de símbolos y ver, y ahí seguramente va a decir, para los egipcios los gatos tal cosa, para los romanos los gatos tal otra. El gato simboliza tal cosa porque tiene determinado comportamiento. Y en esa ampliación del símbolo, quizás algo de lo que leo me hace un clic. Y eso sí es valioso. Pero quedarme con que el gato representa el mundo de los muertos y capaz no tiene nada que ver en mi sueño. Les voy a dar otro ejemplo. Si yo sueño con un perro, no para todos va a representar lo mismo. Me gustan los perros, tengo varios perros, he tenido varios perros en mi vida, me pueden representar fidelidad, amistad, simpatía. Eso lo tengo que averiguar yo. Y ver qué está haciendo el perro en el sueño, en qué contexto aparece. Ahora, si yo tuve una experiencia traumática con los perros, no me gustan, y aparece un perro en mi sueño, probablemente sea una pesadilla. Entonces, si yo veo un diccionario y veo que me dice que perro es fidelidad, cuando mi historia con los perros es traumática, no. El inconsciente elige el perro porque para tu historia representa algo. Y esa es la manera en la que abordamos los sueños. Y hay un montón de técnicas que son como muy interesantes. Bueno, creo que de sueños más o menos dije lo más importante. Tarot. Vamos a ver tarot. La idea es que ustedes salgan de esta unidad de tarot leyendo cartas de tarot. Ese es el objetivo. Y les aclaro esto porque quizás con astrología y con numerología no pase lo mismo. Pero mi objetivo con tarot es que puedan hacer una lectura. Vamos a trabajar con los 22 arcanos mayores, para los que sepan algo de tarot entenderán. No quiero detenerme mucho en el tema tarot acá, porque ya tienen en la página una clase sobre tarot, tienen 3 clases que pueden ver. Arcanos mayores, arcanos menores y la clase de Jung y el tarot. Así que se las miran en la web y si les surge cualquier pregunta, siempre mi WhatsApp está disponible para lo que quieran preguntarme. Ahora, vamos a trabajar con los 22 arcanos mayores. Cada arcano para nosotros va a ser un conjunto simbólico, va a hacer referencia a ciertos arquetipos, y los vamos a estudiar desde ese lugar. Los 22 arcanos nos cuentan el viaje del héroe, vamos a trabajar el viaje del héroe, así que no vamos a aprender carta por carta, vamos a entender por qué una carta sigue a la otra y qué historia nos están contando. Les prometo que no se lo van a olvidar más, no lo van a tener que estudiar de memoria. Cuando nosotros ponemos cualquier símbolo, lo vuelvo a decir, cuando nosotros ponemos cualquier imagen delante nuestro, se puede convertir en un símbolo. Y un símbolo es una imagen a la cual yo le adjudico un significado. Y a veces no sé por qué.
es distinta del signo. El signo ya tiene un significado universal. El símbolo tiene múltiples significados. El más importante, para mí, es el personal. Por eso en el sueño, si aparece un perro, yo trabajo con lo que el perro representa para vos. Después podemos ver. Con el tarot pasa algo similar. Yo coloco un arcano, una carta adelante, y al alma le agarra una desesperación por mandar un mensaje. Es como abrirle una puerta. Incluso si yo te pongo la carta de tarot ahí, y no te digo nada, y vos no sabes tarot, y te pido que me hables de la carta, vas a estar expresando tu mundo interior y vas a estar diciendo cosas de las que ni siquiera eras consciente. Eso también puede pasar con una foto de una revista, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, el tarot tiene una tradición, tiene mucho símbolo que se viene amasando a través de la historia, entonces es una oportunidad hermosa para que el inconsciente colectivo, que se viene constituyendo a través de la historia, tenga un espacio de expresión. Así que bueno, vamos a ver tarot entonces también. El tarot vamos a trabajar con el mazo de Marsella y con el de Rider White, con los dos. Bueno, astrología. Vamos a trabajar con la carta natal de cada uno de ustedes. Van a tener que saber la hora de nacimiento y vamos a ir viendo signo por signo qué representa y cómo se construyó el simbolismo en torno a cada signo. Por ejemplo, Géminis está representado por gemelos. ¿Por qué? ¿Qué mito le da origen? ¿Cómo se armó la constelación de acuerdo a la mitología griega? ¿Qué mitos están asociados a Géminis? ¿Cuál es el planeta regente de Géminis? Mercurio. ¿Quién era Mercurio para los griegos? Hermes. ¿Qué representaba Hermes? ¿Cuáles son los mitos de Hermes? Vamos a ver un poco también en Egipto, el paralelismo del arquetipo en Egipto, que hay dioses parecidos. En algún caso compararemos también con la mitología nórdica. Entonces, es aprender astrología no de memoria. Hace 5.000 años que se está construyendo el simbolismo de la astrología. Así que imagínense las cosas increíbles que pueden aparecer ahí. Y al ver dónde está ese Hermes, o ese Ares, o ese Zeus en tu carta, también te abre una puerta a que puedas reflexionar sobre cómo se expresan esos arquetipos en mí. La astrología es un gran indicio en ese sentido. Y además vamos a ver, porque es astrología transpersonal, cómo se da en nuestra carta de nacimiento la máscara, la esencia y la sombra, de las que les estuve hablando hace un ratito. También tienen una clase de astrología transpersonal en la web, así que no me detengo mucho más en esto, la pueden ver. Acuérdense que es transpersonales.com, si no me escriben por WhatsApp y me lo piden. Vamos a ver muy por arriba numerología, para que entiendan que cada número representa uno o varios arquetipos, sobre todo la numerología pitagórica. Vamos a tener una clase de historia sobre Pitágoras, que es un personaje que no tiene desperdicios. Es hermoso, es una de las clases que más me gusta dar. La numerología trabaja con los números presentes en tu fecha de nacimiento, y las letras tienen una equivalencia con números, entonces con tu nombre también podés calcular cuestiones como la máscara, la esencia, la sombra, la misión de vida, la herramienta, el potencial, el año en curso, bueno, un montón de cuestiones súper interesantes, que bueno, llegado el momento, a veces yo lo que hago es invitar una numeróloga a que venga a dar esta clase. Lo mismo con I Ching, a veces invito a una chica que se especializa en I Ching a dar la clase. Así que a veces yo doy una clase complementaria, pero el núcleo lo da un experto en el tema, digamos. Van a ver que a lo largo de la formación hay muchos invitados. Bueno, I Ching, habrán visto, se tiran esas moneditas, se arma un hexagrama y se consulta en un libro grandote así, y no se entiende nada. Ya que es chino, digamos, es chino básico, así que la idea es que puedan empezar a trabajar con el I Ching. Fíjense que lo que vemos acá, con esto termina el segundo nivel, vemos lenguajes simbólicos, es decir, generamos espacios para que el alma se exprese.
Y esto lo vamos a trabajar con nosotros mismos y quienes tengan consultas con distintos tipos de terapias o desde el lugar que sea, puedan incorporar cualquiera de estas técnicas o estos lenguajes como una herramienta más a la hora de hacer una consulta. ¿Mm? Funcionan como una expresión, yo lo llamo técnicas de expresión del inconsciente. El inconsciente logra mandar un mensaje que la parte consciente no le permite a través de estos elementos. ¿Mm? En la última parte de la formación vamos a trabajar la posibilidad de bajar a tierra todo lo aprendido, que no quede en teoría o que no quede en un oráculo. ¿Cómo lo trabajo con mis propios vínculos? ¿Cómo me relaciono con la gente que me importa? ¿O cómo puedo asistir a alguien a que se vincule desde un lugar luminoso? Y se llama vínculos inter e intrapersonales porque primero trabajamos el vínculo con nosotros mismos, ¿m? Y luego con los demás. Casi les diría que cuando se resuelven los vínculos interiores, se resuelven los exteriores. Ahora vamos a ver eso. Comenzamos con intimar con nuestras emociones. Acá trabajamos nuevamente con Norberto Levi y con Samuel Masters. Samuel Masters es el que habla de intimar. Cuando yo empecé en el mundo del coaching y qué sé yo, y me hablaban de gestionar la emoción, controlar, planificar, a mí algo me hacía ruido. Y viene este autor y me dice intimar. Intimar es recibir desde lo más profundo y auténtico. Entonces, durante esta unidad, vamos a aprender a dialogar con nuestras emociones, a recibirlas, y partimos de la base de que todas las emociones traen un mensaje amoroso. Incluso, y sobre todo, las aflictivas. Tenemos las emociones más primarias, digamos, miedo, enojo y tristeza, son las más aflictivas, y cada una tiene un mensaje. El enojo me avisa, esto va de la mano con el arquetipo del guerrero, que alguna frontera fue vulnerada, entonces tengo que restituirla. La tristeza me avisa que algo se está yendo y que necesito dejarlo ir. Y el miedo me avisa que necesito tomar una decisión, o que necesito accionar. Y la importancia de poder identificar estas preguntas es porque yo a veces creo que estoy enojado y quizás estoy triste. Entonces digo, estoy enojado. Bueno, ¿qué frontera vulneraron? No vulneraron ninguna frontera. Ah, entonces, ¿qué es lo que te enoja? Y me enoja mi ex porque cortó conmigo. Ah, entonces hay algo que se está yendo, no estás enojado, estás triste. Y yo te aseguro que en ese momento te cae una ficha enorme. Entonces, como tenemos una historia de vida y ciertas predisposiciones, a veces nos resulta más fácil ponernos tristes, o a otras personas les resulta más fácil enojarse. Y una emoción tapa la otra. ¿Y cómo puedo yo resolver lo que me está pasando si no puedo identificar primero? Ponerle nombre a la emoción que estoy viviendo ya es un montón. Después tenemos las emociones sociales, aflictivas y sociales. Vergüenza, celos, envidia y culpa. ¿Mm? La envidia viene cuando siento un dolor por un contraste. En general tendemos a pensar que envidiamos a una persona, pero no envidiamos a la persona, envidiamos el contraste entre lo que yo tengo, o soy, o hago, y lo que el otro tiene, hace o es. Si quieren profundizar sobre emociones, tienen el ciclo de vivos en redes, donde en cada vivo hablo de una emoción. Los celos vienen para cuidar el vínculo. Si yo no te cuento que algo me hace sentir mal, me hace sentir miedo a perderte, esos son los celos, el vínculo se deteriora. Las emociones están estrechamente relacionadas con los vínculos. La emoción aparece cuando algo o alguien me importa, si no, no aparece. Si yo me enojo con vos es porque te quiero, y decirte que lo que haces me enoja, cuida el vínculo, porque si no te lo digo, lo seguís haciendo, y se va zanjando una distancia horrible, se va como cavando una distancia, no zanjando.
Bueno, la vergüenza me habla de que no soy suficiente o soy demasiado, y la culpa me habla de que no hago lo que debería. En el caso de la culpa se puede trabajar con qué norma no estoy cumpliendo, ¿no? Y flexibilizar la norma. Bueno, no me quiero detener mucho en esto, pero porque aparte se pueden ver todos los vivos en redes. Pero es fundamental. Yo cuando estudié esto, no les puedo explicar lo que yo decía que no me enojaba. Me acuerdo que mi psicóloga me decía, cuando vean a alguien que no se enoja, tengan cuidado. Lo que pasa es que a veces no lo podemos identificar como enojo, porque tenemos, sobre todo con el enojo, muy asociado a la violencia y a la agresión. Pensamos que cuando estamos enojados tenemos que gritar. Y yo en esta misma manera que te estoy hablando ahora te puedo decir, lo que estás haciendo me enoja, no quiero que se vuelva a repetir. Alguna vez lo pude hacer, decirlo desde ese lugar, ¿no? Luego vamos a ver los tipos psicológicos junguianos. Sobre esto también tienen un video en redes. Jung va a decir que hay 4 funciones psicológicas, y que hay una que predomina. Entonces, ese es el tipo psicológico. Y además tenemos una tendencia a la introversión o a la extroversión o extraversión. Es decir, mi energía va hacia afuera si soy extravertido, mi energía va hacia adentro si soy introvertido. Tengo las dos, pero hay una que por alguna razón se expresa más naturalmente. Y luego a eso se va a sumar la función psíquica, que puede ser intuición o razón, no, perdón, intuición o sensación son pares complementarios. Si una la tengo desarrollada, la otra no. Esta es la teoría de Jung. Después vienen otros autores que la discuten un poco. Vamos a ir viendo los matices. Y otro par, que es el de el pensamiento o el sentimiento. También van de la mano. Cuando tengo una más desarrollada, la otra está menos desarrollada. Nosotros vamos a hacer un test, vamos a descubrir cómo se dan nosotros de acuerdo al test, y luego conversándolo, compartiéndolo, lo vamos a ajustar. Porque tampoco le podemos otorgar toda la autoridad a un test, ¿no? Pero es interesante. ¿Por qué? Porque una vez que yo sé cuál es el tipo psicológico que predomina en mí, puedo empezar a darme cuenta qué cosas me cuestan más, y no para no hacerlas o para usarlo de excusa, sino para entender que si emprendo algo que requiera de mí un tipo psicológico que me es un poco más lejano, me va a requerir cierta fuerza, cierto esfuerzo. Entonces no castigarme si no cumplo o si no me queda perfecto, porque quizás yo estoy psíquicamente preparado para otras cuestiones. Ahora les voy a dar algunos ejemplos. Pero también para vincularme con otra persona, entender el tipo psicológico de la otra persona, me ayuda también a saber qué cosas se le dan más fáciles y qué cosas no. Qué cosas le puedo pedir, sabiendo que no va a haber problema, y cuáles van a ser un poco más dificultosas. Por eso estamos dentro de la parte de la formación donde trabajamos con vínculos. Cada función psicológica, cada tipo, se corresponde con un elemento. Y no es lo mismo una persona de fuego que una persona de agua, que una persona de aire, que una persona de tierra. Y uno de los problemas con la teoría junguiana es que es una psicología de tipos. Y con los tipos solemos caer en ponernos etiquetas. Y si bien mi función psicológica principal puede ser el fuego, las otras 3 también las tengo. Y como se trata, según dijo Jung, de ser completo, el proceso de individuación nos pide que incorporemos los 4 elementos, sabiendo que alguno me va a costar un poquito más. Hablarle a alguien de fuego me va a requerir cierto entusiasmo. Para que me preste atención a una persona de fuego necesito entusiasmarlo. Ahora, si hablo con alguien de aire, voy a necesitar darle mucha información, porque es una persona que quiere entender, el aire está asociado con el pensamiento. Si hablo con alguien de tierra, tengo que ser mucho más concreto, dar información cortita y al pie. Y si hablo con alguien de agua, tengo que hablarle desde un lugar emocional. A mí me gusta este ejemplo y con esto termino. Supongamos que le voy a pedir plata prestada a un amigo. Si se la pido a mi amigo de aire, le voy a tener que explicar
por qué la necesito, para qué, cómo pienso devolverla, qué fecha, a qué hora. Y mi amigo de aire seguramente me va a decir, déjamelo pensar. Y me va a llamar al otro día y me va a hacer de vuelta otra batería de preguntas. Y bueno, si yo ya sé que él es de aire, en vez de impacientarme o pensar que me está dando vueltas y no me la quiere prestar, voy a entender que él tiene esa forma de procesar. Y voy a tratar de hablar su idioma, porque si no, no me va a entender. Porque si yo a él le hablo como a alguien de fuego, y lo apuro, y lo entusiasmo, y le pido, lo voy a anular, porque no le voy a dar tiempo a que piense, a que procese. Si se la pido a alguien de agua, la plata, le voy a tener que contar la parte emocional. Che, estoy mal, estoy triste, no llego con la plata, se enfermó mi vieja, le tengo que comprar medicamentos. Y desde ese lugar él no me va a preguntar ni cuándo se la devuelvo, ni nada. Y me va a acompañar a comprar el medicamento y a cuidar a mi mamá. Porque para una persona de agua se priorizan mucho los vínculos y los sentimientos. Y con alguien de tierra le tengo que decir, préstame tanta plata, te la devuelvo el jueves, toma, punto, cortito y al pie, porque si yo le empiezo a decir, che, no sabes, mi mamá, él va a estar mirándome y va a decir, ¿este qué quiere? ¿Por qué no va al punto? ¿Qué necesita? ¿No? Y por último, la persona de fuego, si me prestó plata, después se olvida que me prestó plata y no me la pide más. Porque ellos son el vivir el momento presente y la diversión. Bueno, fíjense qué vital entender qué es lo que se da en mí de forma natural y a quién tengo al lado y cómo hablarle y cómo pedirle. O si armo un equipo de trabajo y después me enojo porque le pedí a alguien de fuego que sea puntual y abra el local. No, porque él se fue a bailar anoche y vino de derecho del boliche o se quedó dormido. Eso se lo tengo que pedir a alguien de tierra que cumple, que es práctico y expeditivo. Bueno, basta de tipos psicológicos. Por último, nociones de coaching. Y esto me parece vital y yo siempre me debato si usar la palabra coaching o no, porque sé que hay mucho prejuicio. Pero la idea es, fíjense la imagen. Hay una persona mirando fijo, un blanco. La idea acá con esta parte es experimentar todo lo aprendido y convertirlo en mi propósito de vida. Con esto vamos terminando la clase y ahora abrimos el micrófono y charlamos. ¿Qué es un propósito de vida? Un propósito de vida es un sentido. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué estoy acá? En este mundo. ¿Qué huella quiero dejar? ¿Cómo quiero que me recuerden el día que no esté? ¿Qué cosas me hacen sentir pasión y cuando las hago siento que el tiempo no pasa y soy capaz de hacerla todos los días porque la disfruto y lo haría aunque no me paguen y me despierto antes de que suene el despertador con una sonrisa en la cara y no estoy llorando porque es lunes, como dice ese meme, ¿no? No odias los lunes, odias tu trabajo. Esto tiene que ver con la vocación, tiene que ver con el llamado, y la idea es poder, no les digo irse con la vida resuelta, pero empezar a preguntarse ¿para qué estoy acá? Entonces a lo largo de toda la formación vamos a ir conociendo cuál es nuestra esencia, cuáles han sido nuestras máscaras que se pueden convertir en herramientas muy útiles. Voy a poder, si tengo un momento de duda, quizás sacarme la duda trabajando con el tarot. Voy a ver cómo en mi carta astrológica, qué dice mi carta astrológica sobre mi vocación, el sentido de mi vida, mi profesión, mis recursos para poder llevar adelante eso. Voy a poder verlo también a través de la numerología. Entonces vamos a trabajar cuestiones que nos van a ayudar a plasmar qué tipo psicológico tengo. Quizás estoy convencido que mi propósito es trabajar en una oficina y yo soy alguien de fuego y necesito creatividad y gente y movimiento. Y sigo identificado con la máscara de aire y me creo que soy bueno atrás de una planilla de Excel. Lo digo un poco por experiencia propia. Entonces, ¿cómo convierto eso en un propósito de vida? ¿Cómo lo convierto en una declaración que genere realidad? ¿Cómo lo plasmo en lo concreto? ¿Cómo me abro a que otras personas me acompañen y me asistan en el proceso y yo les pueda pedir cosas y les pueda ofrecer cosas? Porque nadie lo hace solo.
Si para esta altura de la formación ustedes ya conforman un equipo, yo voy a sentir que cumplí mi objetivo, porque realmente es lo que quiero, que cuenten entre ustedes con ustedes mismos. Pero no importa si no es con la gente con la que hacen la formación, es con el equipo de mi vida, con la gente de mi vida cotidiana. Bueno, y en ese sentido, encontrando el sentido de nuestra vida, el para qué estamos acá, es que quiero que trabajemos esta última instancia con todo lo vivenciado. Si ustedes prestan atención, a lo largo de toda la formación hay un hilo conductor que lleva a descubrirme a mí mismo, a saber quién soy, qué cosas puedo un poquito menos, cómo puedo convertir eso en el sentido de mi vida, incluso generar recursos desde ese lugar. Por eso para mí la formación es una experiencia de vida, que tiene una parte académica y teórica, pero que claramente tiene una parte vivencial y vincular. Yo les aseguro, capaz algunas personas acá que por lo que vi ya cursaron algo conmigo, les van a poder, cuando se arman unos grupos humanos muy bellos, donde se pueden contar cosas, donde uno no se siente juzgado, donde se siente seguro, donde la gente más o menos habla el mismo lenguaje, entonces podemos hablar de una sombra, de una máscara, y saber que el otro nos entiende. Y en ese sentido, yo les cuento, ese es un poco mi propósito de vida, y eso, desde ese lugar nace Transpersonales, poder acompañar a quien ya no está donde estaba, y aún no llegó a donde quiere ir. Es una frase de una autora que, pobre, nunca me acuerdo el nombre, pero se ha convertido en mi propósito de vida. Acompañar a quien no está donde estaba, y aún no llegó a donde quiere ir. Bueno, 2 o 3 cuestiones prácticas. La formación va a empezar el 27 de junio, se va a cursar los lunes a las 19 horas. O sea, hay 2 posibilidades, eso lo podemos charlar. 19 horas o 22 horas. Las clases son por Zoom, duran 2 horas, quedan grabadas y las pueden ver cuando quieran. Hay gente que se suma a la formación y se conecta todos los lunes, hay gente que no se conecta nunca y la ve en la semana. Y durante la semana trabajamos por WhatsApp. Me pueden hacer preguntas, yo les comparto material extra, dinámicas, actividades. Reciben toda la bibliografía en PDF, tienen una biblioteca hermosa llena de PDFs, todos los libros que les nombré hoy y otros más. Cada clase tiene su apunto teórico, o sea, lo que yo doy en clase aparte está por escrito. Algunas clases tienen audios explicativos, y como les dije, los Zoom quedan grabados. Bien, tienen también la posibilidad, si no les interesa hacerlo de forma grupal, de hacerlo de forma individual, adquiriendo el material y haciéndolo por su cuenta, o adquiriendo el material y contando con la posibilidad de hacerme consultas a mí. Eso es lo que sería con tutoría o sin tutoría. Yo siempre sugiero que hagan la grupal, porque la experiencia es riquísima, pero hay gente que lo ha hecho de forma individual y también ha sido muy, muy provechoso. Como verán, la idea es que esto esté accesible para todo tipo de personas, para los que son más auditivos, tienen audios, para quienes son más visuales, tienen clases con muchas presentaciones, como tuvieron hoy, para quienes son más kinestésicos hay mucho de experiencial, de movimiento, no es solamente la clase de los lunes, estamos en contacto durante toda la semana, y la idea es que no se sobreexijan. Está pensada para que la hagan como ustedes quieran, el material les queda para toda la vida. No se sobreexijan porque acá estamos trabajando con el inconsciente. No se puede forzar el trabajo con el inconsciente. Y he tenido incluso un alumno particular que hizo el primer nivel, no hizo el segundo, pero se llevaba tan bien con sus compañeros que retomó en el tercer nivel y ahora va a ser con otro grupo el segundo nivel. Es decir, yo no soy estricto, porque no se puede ser estricto con este tipo de formaciones, porque ustedes, si lo hacen a conciencia, lo van a hacer desde donde puedan, cuando puedan, vamos a identificar juntos si se están poniendo una excusa o no, pero no me gustaría que si tienen
ganas de hacer esto, piensen que van a tener que estudiar todas las semanas, traer un libro leído, hacer la tarea, que si no se conectaron quedan libres. No, no es, pero para nada así. Para nada. De la forma en que lo hagan va a ser enriquecedor porque es una experiencia. Bueno, vamos a habilitar el micrófono. Ahí está. Ya tienen la posibilidad de activar micrófonos. También pueden hablar por el chat. El próximo rato lo tenemos para que puedan hacer las preguntas que quieran o compartir lo que quieran. ¿Quién rompe el hielo? A ver, ¿no tienen ninguna duda o se quedaron todos dormidos por la hora? O cuéntenme qué de todo lo que les compartí les gustó más, si no tienen ninguna duda. Hola, Hola Cristina, gracias por romper ¿cómo el... están? Sí, porque creo que se durmieron, ¿no? No sé. Parece que sí, bueno, no sería la primera vez. Bueno, mucho gusto. Gracias por la apertura, por el espacio, por poder conectarnos de una forma tan maravillosa con lo necesario que es un tipo de formación de esta naturaleza en esta coyuntura, ¿no? Igual un saludo a todas y a todos quienes están conectadas y conectados también. Bueno, les quisiera como primero agradecerte, sobre todo, em, agradecernos también, pues, la oportunidad increíble de conectarnos. Y quizás a forma a modo de pregunta y también de opinión, ¿no? Siento que sí es importantísimo que las personas, por ejemplo, que están en el área de la línea gestáltica, pues también creo que asumo que dentro de la formación va a estar el tema deontológico, ¿no? El código ético sobre todo, porque siento que es más allá del tema de lo que se puede decir o no. Yo también soy coach y estudié PNL y todo, y no estaba de acuerdo al inicio de esto. Y también tengo como hasta un poco de recelo, ¿no? De decir, sí, pues estudié PNL y coach, pero siempre me vas, no, soy psicóloga holística, etcétera. Sin embargo, creo que lo más importante es decir eso, ¿no? Como diferenciar que a la final el PNL, el coach o cualquier otra herramienta es igual que la interpretación de los sueños, que en su momento fue muy criticada, ¿no? Dentro de lo que es el conductismo y el psicoanálisis, al igual que fue criticada la danza, ¿no? Entonces siento que sí sería muy valioso que podamos compartir también nuestras experiencias en relación a cómo hemos movilizado nuestra profesión con este tipo de prejuicios, pero que al final sí tienen sentido, porque hay muchas personas que evidentemente no tienen formación ética y lucran con pura charlatanería. Eso quisiera Pienso como compartir. vos, digamos, el tema de lo ético está presente a lo largo de toda la formación porque siempre uno va, hay un ida y vuelta con los alumnos, digamos, no es una clase magistral donde yo hablo y me desconecto, hay un ida y vuelta total. Eh, pero también pensar que eso pasa en cualquier profesión, en cualquier lugar hay conflictos donde hay gente que labura más responsablemente o menos responsablemente, digamos. Después, bueno, lo ético es bastante personal. Yo tiendo a contar las cosas y decir, bueno, esto me gusta más, esto me gusta menos, sepan que esto existe. Después cada persona irá encontrando su camino. En ese sentido, yo les quiero aclarar dos o tres cositas. Transpersonales como proyecto en sí y la escuela transpersonal no tiene una personería jurídica, por lo cual el certificado que se otorga cuando finaliza la formación no tiene una validez que te lo van a poder reconocer. No sé si en otros países la psicología transpersonal tiene reconocimiento, acá en Argentina no. Uno estudia psicología y después puede hacer una especialización, como hice yo,
en psicología transpersonal y ir formándose en distintas instituciones. Pero no existe formalmente. Entonces yo no otorgo eso. Entonces tampoco es que yo tengo un rígido código o tienen que tener una cierta asistencia o rendir un examen, porque yo no les estoy otorgando un certificado que los habilite a nada. Esto es algo experiencial que les va a servir a ustedes y que van a encontrar la manera de aplicarlo Ujú, en sus terapias con sus consultantes si es que se dedican a eso. Así que eso me parece que es importante aclararlo también. ujú. ¿De dónde sos, Cris? De Ecuador, ¿cómo Ecuador. están? Bueno, Sí. bueno, muchas gracias. Acá pregunta la duración. Bueno, dura 2 años la formación. ¿M? Y son en realidad los 24 meses de corrido, no es que paramos por vacaciones, pero, si ustedes se toman vacaciones, saben que las clases quedan grabadas. Por eso en realidad no es que hay un parate. O quizás yo alguna semana les aviso que no va a haber clases, pero en ese sentido son 24 meses. ¿M? ¿Se puede extender porque nos atrasamos? Seguro, pero los contenidos se dan todos. Eso, por más que estemos más de 24 meses, los contenidos se cumplen con todos. Eso no. Y cada clase dura 2 horas también. Y por Zoom, eso ya saben. Acá iPhone 2, que supongo que sos Estela. ¿Sos Estela? ¿iPhone 2? No. ¿Quién es iPhone 2? Sí, Estela. Porque había otra Estela, pero no era la Estela que yo pensaba. Bueno, que es acá que encontraste un lugar con intereses en común. Bueno, Stelia, sí. seria la gente, estaba leyendo lo que pusiste. ¿Cómo sería? A ver, contámelo vos. Con ese. Stelia, sí, Seria, Stelia. ahí está, Stelia. seria entendía yo. No, Pensé que me estabas diciendo que yo era una persona seria. Stella. Ahí está. ¿De dónde sos, Stella? De Argentina, Pero sí, pero me di cuenta por eso. Pero, bueno, de podría ser Rosario, uruguayo. de Rosario. Ahí está. Bueno, bien. Bueno, ¿algo que quieras compartir? No, yo también trabajo en esto, soy biodescodificadora, consteladora, tarotista, reikista, Bien, bueno, bueno. pero no sé tanto de astrología, me meto, hago cosas, pero no Ok. sé tanto de astrología, numerología, esas cosas, no sé tanto. Es un poco, me das pie a contar esto, ¿no? Yo les decía al principio de la clase, cuando yo empecé con esto, dije, bueno, ¿qué me hubiera gustado encontrar a mí cuando empecé? Y armé algo en relación a eso. Pero también pasa que viene mucha gente que tiene conocimientos como vos, y quizás se formó en varios lugares, que no digo que sea tu caso, no lo sé, pero a veces llega gente que tiene un poco desordenada tanta cosa. Y realmente uno Sí, de los propósitos es armar una estructura, porque como verás, Jung, por ejemplo, constelaciones me nombraste. Jung tiene un par de párrafos en algunos textos que yo se los voy a leer en clase. Ya estaba hablando de constelaciones familiares, no existía Bert Hellinger, nada. Y él ya estaba diciendo, a mí me parece que esto que me pasa son cosas irresueltas de mi familia, no son mías. Ese párrafo te va a encantar si sos consteladora. sí, Entonces, mucha gente que maneja distintas disciplinas, vamos a llamarlas así, encuentra una coherencia, un orden, una sí, estructura en un esto. orden. Sí, ahora hice barras, Barras, bueno. está bueno, porque busco herramientas para la gente que viene a atenderse, Claro. que viene todas las semanas, así, bueno, busco herramientas. Bien, y para vos también, me imagino. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, Estela, lo que pasa es que uno es verdad, se desordena un poco. Hago muchas cosas, entonces. hay gente que quizás es muy ordenada y necesita un sacudón, y hay gente que es más desordenada y necesita un poquito como de orden. Aunque soy de tierra, soy de tierra. Bueno, vos sabés que en Astro, eso, a veces el tema de los tipos psicológicos y los elementos, cuando vos vas a mirarlo a tu carta, por lo general no coincide. Pero No, pero soy acuario, acuario. Soy cada- acuario. ah, En Venus y Luna soy acuario. y esto es importante decirlo también, que a veces no se puede establecer un paralelismo simbólico entre el tarot, la astrología, la numerología, no es lineal, lo podés armar, pero Claro. cada sistema simbólico funciona como su propio ecosistema. Cuando querés trasladar una cosa a otra, se desbarajusta, ¿no? Sí. Uno puede ver similitudes, pero si lo querés hacer coincidir, lo tenés que agarrar a martillazos. No. Y una cosa que me gustó que dijiste que no es así estudiar de memoria, sino No, para nada. razonándolo Para todo y nada. todo bien
bien, no light, sino Esencial. relajado. Y, bueno, otra prioridad, yo empecé la clase diciéndole que la diversión, el buen humor, la sonrisa es una expresión hermosa de la espiritualidad. Yo creo que si no nos divertimos no sirve, o por lo menos a mí, si yo no me divierto en la clase, no la puedo dar, no la puedo dar. Así que para mí es vital que se diviertan y que el disfrute esté incorporado en la cursada. Para mí eso es fundamental. Así que bueno, muchas gracias, Telia. Gracias, Saluda gracias a vos. Isabel, que dices que se retira. Bueno, gracias. Acá Graciela dice el inconsciente colectivo, no sé a qué te referías, Graciela. Si querés contame por el chat o en el micrófono. Y nada, los que quedaron, que me pregunten lo que quieran, aprovechemos para charlar un ratito. iPhone 2, apareciste ahí, ¿eras vos que yo andaba preguntando? iPhone 2. No sé. Yo No. tengo iPhone. Pero alguien que no tiene su nombre, vos sí lo tenés, Stelia, pero acá iPhone y entre paréntesis dice 2. Esta chica con la que prendió la cámara tiene flequillo. No, me dice, a ver, para. No dije nada, dije que solo, hola, buenas noches. Buenas. No, solo comenté hoy en el chat que estaba re contenta, que es todo un hallazgo, me encantó el programa y nada, estoy feliz. Bueno, Todos, me encanta la integración de... Iba escuchando, viste, y digo, no puede ser. Estoy fascinada, nada, genial, me encanta el programa y seguramente voy a estar cursando. bueno, a quien le interese sumarse, y si me quieren seguir preguntando cosas, porque capaz son muy de aire, como les he contado hoy, me mandan WhatsApp a cualquier hora, yo no tengo problema. Tienen en la página para descargar el programa, si quieren tener por escrito, que es más o menos lo que expuse acá, de todos modos. Les iba a decir algo. Bueno, eso, el programa, y que incluso también, si les interesa la temática, pero les parece que la formación es demasiado o es muy larga, los cursos de tarot, de astro, duran menos, duran 4 o 5 meses, y los miércoles, aprovecho y les invito, a las 9 de la noche, transmito en vivo. Ahora estamos con las divinidades, por ejemplo, vamos a ver el dios Hades este miércoles, ¿no? Que tiene que ver con la sombra de la que estuvimos hablando hoy. Y cuando termina a las 10 de la noche, siempre hora de Argentina, seguimos charlando por Zoom. Así que si quieren sumarse este miércoles para ver de qué se trata, me escriben, me piden el enlace y se suman. De todos modos, fíjense que yo en el grupo, por donde pasé el enlace hoy, les mandé un enlace a un grupo que se llama Comunidad. Si ustedes se suman a ese grupo, ahí van a recibir todas las novedades. El enlace a los vivos, cada vez que se abre un curso nuevo. Pero si no, bueno, me hablan por privado y les explico, no hay problema. ¿Cómo te llamas, iPhone 2? Natalia Caprarulo es mi nombre. Bueno, sí, me sumé ahí a los grupos, ya estoy ahí. Perfecto. Así que bueno, la formación empieza el 27, lunes 27. La idea es ver si va a ser a las 7 de la tarde o a las 10 de la noche, quizás dependiendo de lo que le venga más cómodo a la mayoría. Bueno, después eso lo voy a ir charlando con cada persona que esté interesada. Igual si no coincidíamos, dijiste que se puede seguir de manera, va grabado los días que uno no puede estar. La clase queda grabada tanto para que el que justo faltó y se la perdió, como para la gente que lo hace de forma sincrónica. Hay gente que la ve en la semana o se ve las 4 clases en un día. O uno puede, digamos, participar de manera mixta. Sí, está pensado para que lo hagas como quieras. Genial. Sábense eso porque es así. Yo me di cuenta que la gente que viene a estudiar acá no quiere la universidad, si no se va a hacer una carrera en la universidad. No, y la escuela junguiana también funciona un poco así, no hay un programa a seguir, ¿viste? Uno empieza por el curso que quiere y bueno, es un recorrido y lo va haciendo así. Bueno, hay, por ejemplo, el Centro Transpersonal de Buenos Aires tiene cursos de 2 o 3 meses, los va alargando y vos los vas haciendo como querés. Y está genial, a cierta gente le sirve eso. Sí, como vas resonando. Claro. Y también de acuerdo a tu realidad cotidiana, a veces surgen cosas. Jessy, ¿activaste el micrófono? ¿Querés compartir algo? Hola a todos, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, la verdad que
contenta de escucharte, siempre es un gusto, estoy siguiendo los videos ahí que tenés compartiendo, gracias por esa generosidad, porque es como esta que se nota que tenés, esta capacidad de comunicar ahí y con esa solidez y desde esto que te caracteriza, de tener esta amplitud y de conocimiento y esta capacidad de integrar todo que a mí me fascina, es como que... Yo sí, gracias. y No, creo tengo... dos cosas creo de lo que decís. Una, que hablo así porque amo de lo que estoy hablando. Capaz si te tengo que hablar de otra cosa te aburro. Yo creo que cuando hablando del propósito, Claro, de lo que apasiona, sí, sí, cuando ahí va, contás sí, eso que sí. te apasiona, el arquetipo del amante, te pones en movimiento y transmitís. Yo creo que es eso. Claro. Vos tendrás lo tuyo. Y por Yo otro lado, soy... algo que no dije, porque bueno, nombraste un par de cualidades en mí, digamos. Yo les contaba que la sombra son esas personas que de pronto me irritan mucho, ¿no? Pero a veces cuando admiro una cualidad en alguien, ¿no? Qué capacidad de síntesis, dijiste, bueno, eso está en vos también, si no, no lo verías en mí. Ah, gracias. Es la sombra dorada, dicen, ¿no? Cuando veo, en vez de que me produzca rechazo, me produce admiración. Entonces es cuestión de que te lo permitas, porque si no, no te fijarías en ese tipo de cosas. Ahí va, Lo ahí que va. tiene adentro, eso es una regla, es un axioma, no ves lo que no tenés adentro, decodificás el mundo en relación a lo que te está pasando adentro. Y un decía, proyectás el drama de tu alma. Me Lo que ves encanta. afuera es lo que te está, si no, no te das cuenta, te pasa por al lado y ni lo mirás. Así que si algo te gustó de mí, es algo a despertar en vos, ¿sabes? Porque siento que encontré como ese espacio donde puedo ponerme a mirar algo y escucharlo y poder, esto de decir, me resuena porque son conocimientos que he ido incorporando y tener esto así como esta manera de ordenarlo, o sea, que transpersonales lo pueda como aunar de una forma. Yo inicié estudiando Gestalt en el 2009 por algunas razones de algún arquetipo que tenía ahí medio en debilidad. No, y yo soy de Coronel Suárez, del interior, y yo lo hacía a distancia, todo digitalizado, tengo el sendero del chamán en un disquete, porque en esa época era el disquete, y con eso iba y imprimía y hacía, pero después no pude hacer la tesis. Después me puse en un profesorado de psicología, pero bueno, la institución no me cuadra, me encantaba la psicología, pero la institución como que no, Claro. no me contenía mucho, tengo ascendente en Piscis, entonces es como que me ponía bordes. Claro. Y en las prácticas de tercer año decidí, en las prácticas de cuarto año, las residencias decidí abandonar. Y ahí conocí a Ian, después a Clarisa Piccola-Estés, que también la he como ahí ahondado a ver qué tenía para contar. Y luego empecé a hacer terapias holísticas, empecé a canalizar más por el tema de los masajes, porque es una forma de transmitir y de comunicar sin tener que usar la palabra, porque es como el tema de comunicar es como mi parte débil. Es más, estar hablando ahora con la cámara prendida es como, wow. Bueno, te felicito. En mi espacio, donde están guardadas las condiciones que yo preparo, yo soy súper expresiva y le hablo y comparto con la gente que de alguna manera yo conozco, o las mujeres que vienen a mis círculos, a mis encuentros, como que desde ese lugar me siento segura y puedo comunicar, pero después es como que hay algo que elaborar. Bueno, Tengo sol en Capricornio, entonces es como que tengo ahí como... tenés ese sobreexigente que te habla acá. Claro. Pero bien. Y la luna en Aries, que eso es como que quiere ir para adelante con todo, y el sol me hace como, pará, ordena. Bueno, son todos talentos, hay que aprender a vincularse, porque lo que estás nombrando es lo que hablábamos hoy, son arquetipos. Entender más o menos de qué forma se expresan en mí me ayudan a
equilibrarlos. Bueno, Jessy, muchas gracias. Gracias a vos y un placer escucharte y poder encontrar ahí como algo que está bueno y que se puede transmitir. Se puede transmitir. Bueno, escribime después por privado, a cualquiera que le interese sumarse, y lo mismo para los miércoles, si se quiere, están también más que invitados. La idea del fogón es que sea un espacio de encuentro, como tus círculos, Jessy, seguramente, que se pueda acercar quien tenga interés, porque a veces quizás la formación es como mucho, ¿no? Para determinado momento. Bueno, gracias, Sí, la Jessy. formación se me va a hacer muy larga, pero por ahí quiero arrancar algo de tarot. Dale, pero no perdamos contacto. Buenísimo, gracias, un Nada. gusto. ¿Quién más quiere compartir o tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Están por ahí? Cristina, hola Cris. ¿Qué tal? Bueno, también me resonó mucho lo que comentó la última compañera, que igual también la compa de Argentina, ¿no? Como la necesidad de tener herramientas concretas, porque en el momento de comunicar, que es lo que dentro de lo profesional se trata de compartir, creo que es un tema de la generación, ¿no? De no poder decirlo de forma concreta. Hacemos esto, otro, ¿no? Entonces la gente cuando ve mucha información cree que, bueno, en Ecuador decimos que es como una fanesca, que es un plato mezclado de muchas cosas, y ahí siento que la propia formación va a permitir que se desarrolle una línea de disciplina y de estructura también, o sea, ya en el tema de poder entregar herramientas directas. En el caso, pues, particular, con este mismo tema de, ay, pues, ¿cómo lo digo, no? Sin que esté tan denostada la propia profesión, tomando en cuenta que incluso en algunos países no está reconocido, ¿no? Pero siento que en eso les puedo compartir, no sé si les resuena, mucho la línea del counseling, del acompañamiento, de la consejería, está como desde dentro de este camino. Y que, bueno, mira, como que dentro de la malla. Mira, a la psicología transpersonal se la denomina la cuarta fuerza dentro de la teoría de la psicología. Entonces tenemos inicialmente el origen de la psicología con el conductismo, después tenemos, esa es la primera fuerza, la segunda fuerza es el psicoanálisis freudiano, y después viene la tercera fuerza que es el humanismo, que surge hacia la década del 60, que es de donde van a ser lo transpersonal. Entonces, dentro del humanismo está Carl Rogers, Abraham Maslow y varios autores que hablan de esto, ¿no? Es el ser humano el que tiene las herramientas para completarse. El consultor o el coach te acompaña, te escucha, pero no interviene, digamos, te acompaña, te muestra. Yo creo que la idea de acompañar a alguien es hermosa. Yo por eso en mi propósito de vida está eso, acompañar al que no está donde estaba, ¿no? Y todavía no llegó a donde va. Acompañar en una situación de igualdad. Eso es bien del counseling, ¿no? Se habla de clientes en el counseling, no de consultor ni de consulta, es el cliente. Y en una situación de igualdad. Después, bueno, cada uno le aporta lo suyo, evidentemente. Está después, la cuarta fuerza es lo transpersonal, que va a estudiar los estados ampliados de conciencia, y en el caso de lo transpersonal más junguiano, la imagen y el símbolo. Que ustedes conozcan las imágenes propias que representan sus procesos, lo cual les va a habilitar a entender desde otro lugar un cuento de hadas, un mito, un sueño, el tarot, la astrología. Va por ahí. Vos me decías, bueno, está dentro de esto, claro que el counseling está, porque es un acompañamiento. Esa es la idea, que te acompañes a vos misma y que desde ahí puedas acompañar a otro. Bueno, gracias, Cris. Veo que Estela ahí activó el micrófono. Sí. No sé si querías decir. Sí, ¿Cómo Estela. estás, Fer? Te estaba Bien. escuchando.
Tengo muy poca batería, por eso Ah, vos saqué sí sos la Estela que yo pensaba. Bueno, bien, apagá la cámara si no se te... No, sí, la verdad que justamente más o menos dijiste lo que te quería decir. Te felicito porque despertás el interés en mí, tu forma clara de comunicar y para que me llegue, ¿viste? Y lo que yo pienso, que yo soy psicóloga social y tampoco está, y de 5 años no está rivalidado Sí. lo profesional, pero trabajo con los grupos y el tema es ayudar y ayudarte. Ujú. Y yo creo que todo lo que hablaste tiene que ver con eso, algo más como para colaborar ¿viste? En ayudar en todas las terapias y terapias alternativas que hay. Ujú. Particularmente a mí, bueno, yo no quiero hacer cosas largas, me interesó, estoy en los miércoles con vos, como sabés, te escucho. Sí. Me interesó la última parte, Ah, sos que después lo viva. vamos a hablar, las 2 últimas partes que yo creo. Y claro, No, lo más lindo lo dejo para el final, obviamente, Estela. obvio, no, Ah, pero lo vos charlamos. preguntaste, Lo vos charlamos. dijiste, vos dijiste, que diga la parte que más les gustó, yo te digo. Ah, está muy bien. Sí, Y lo obviamente. otro lo estoy viendo, te estoy escuchando los miércoles, aparte también la lectura que tuve con Ivana, me viene recontra sirviendo. Bueno, vos Así que fíjate que bueno, lo que leímos en el grupo con Ivana es básicamente lo que está al principio. tal cual. Me quedó grabado y se Bien. me abrió mucho la mente. Bueno, te Bueno, felicito, ya gracias, gracias por conectarte, Estela, no, gracias. al contrario, al contrario. Bueno, ¿qué onda el resto? ¿Cómo se dice? ¿Ya se durmió? Andrés, ¿estás por ahí? El único hombre. Daniel, también. A ver si quiere hablar alguno de los chicos. Acá ando, dice Andrés. Ah, no tengo micro. Bueno, no hay problema. Manuel, veo un Manuel también. ¿Alguien más quiere preguntar o compartir alguna cosita? Si no, bueno, aprovechen que estamos acá. Si no, ya vamos cerrando. Ya tengo hambre, ya quiero ir a cenar. Bueno, si nadie más tiene nada para aportar, ya les digo, a quien le interese tener más info, me escribe por WhatsApp. Se pueden sumar al grupo para recibir info de las actividades que vamos haciendo. Y también están más que invitados todos a los miércoles a los fogones, a las 9 de la noche. Me escriben por privado y les paso info. Así que, bueno, les agradezco mucho que se hayan quedado hasta esta hora, aunque sea dormidos, pero se hayan quedado. No, gracias. Y bueno, nada, eso, tienen mi celular, me escriben por cualquier cosa. Abrazo grande. Chau, chau. Yo también, Sil, te amo.